FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Rotundo rechazo al cierre de la Fundición Ventanas. Sindicatos realizaron asamblea conjunta en la puerta de la división para defender los miles de puestos de trabajo. Gobierno asegura que la decisión aún no está tomada. El ministro de Minería, Baldo Procuriza, intentó bajar el perfil a la revelación de las intenciones del presidente Piñera en la previa de la cumbre climática de la COP25 en diciembre próximo. Tribunal Constitucional admite a trámite la segunda consulta por la propiedad de los fondos de pensiones. Analizará la admisibilidad por la petición también de la Corte de Punta Arenas luego de la Corte de Antofagasta. Presidente y vocero de la Corte Suprema le bajaron el tono al fallo que cuestionó facultades del Tribunal Constitucional. Esto no es una guerra mundial, dijo Cisternas, mientras que el juez Brito habló solo de un fallo en el debate. 400 despidos en la industria pesquera del Biobío por los efectos de la ley de la jibia. La empresa notificó esta mañana a los y las trabajadoras. La Moneda implementa una mesa nacional por la crisis hídrica en el país. No participa ninguna organización social vinculada al tema. Ecuador en crisis. Presidente Lenín Moreno se trasladó de Quito a Guayaquil por una supuesta amenaza de golpe de Estado. El mundo indígena en alza en contra del paquetazo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Y en el deporte, la selección chilena femenina le ganó a Uruguay con sangre Rapa Nui. Debutante en La Roja anotó y festejó mirando a la isla de Pascua. Esperan rival africano para el preolímpico. En Alicante, en tanto, frío reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal en vista del amistoso ante Colombia este sábado. 1 de la tarde, 2 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-56029-721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de miércoles 9 de octubre de 2019 de FTC Noticias. Comenzamos la revisión mirando evidentemente a la costa norte de la región de Valparaíso, lo que ha ocurrido con los sindicatos, también con la suma de los sindicatos de contratistas y la preocupación evidente que hay en toda la zona por este adelanto, este aviso que apareció en el diario El Mercurio en el día de ayer, que hoy se mantiene con un eventual cierre de la división y fundición Ventanas, también con los efectos que eso puede ser para la economía local y evidentemente la suma de opiniones políticas que han estado en esta perspectiva. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando, también lo que está ocurriendo en el mundo de la industria pesquera en el Biobío, lo que está afectando también en materia jurídica, los debates jurídicos que se están desarrollando y evidentemente, por ejemplo, la presencia hace algunos instantes en la Comisión de Trabajo del Senado de los dirigentes de la huelga legal del sindicato de Radio Biobío, que están también ahí haciendo alocución respecto de los abusos y de esta interpretación absolutamente explotadora que hay del artículo 22 para los comunicadores sociales. El debate de fondo que ha dejado también esa movilización de trabajadores que ya cumplió 10 días de huelga. Un saludo afectuoso para nuestros amigos y colegas, compañeros de Radio Biobío en huelga, que llevan esta movilización ahí en la calle Antonio Velet, donde está la casa central de esa emisora, que se jacta de ser una con la mayor audiencia en nuestro país. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando. También vamos a hacer una mirada de lo que ha ocurrido en Ecuador. Hay múltiples informaciones de lo que está sucediendo en el país de la mitad del mundo, este alzamiento indígena, verdadero acopiamiento de las calles de Quito, denuncia del gobierno de Lenín Moreno de un eventual golpe de Estado, el apoyo que recibió
desde los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha, paradójicamente, porque recordemos Lenín Moreno venía a reemplazar el mandato por más de 10 años del presidente y economista Rafael Correa, quien desde el exterior además se ha transformado en una suerte de voz de la oposición a Lenín Moreno en vista de asumir este paquetazo por más de 4.000 millones de dólares que impuso el Fondo Monetario Internacional. De eso y más vamos a estar conversando en esta jornada, como siempre conectados a la www.ftc.cl, donde tú puedes ver ahí y enganchar a través de FTC Radio o FTC TV este noticiero, pero además nuestras plataformas, nuestras aplicaciones, Mundo Sindical y también radiosenvivo.cl, el más 569-560-29721, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp para estar más y mejor comunicados, para que haya diálogo, haya bidirección comunicativa en esa plataforma, y también donde estamos ya transmitiendo en vivo, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, como siempre, que queda colgado, además de alguna publicidad que le hemos pasado también ahí a través de esa red social a FTC Noticias en las últimas jornadas. El @fed_trap_cobre, donde también tú puedes leer el apoyo que ha hecho la Federación de Trabajadores del Cobre a este inusitado, mafioso y evidentemente cobarde ataque a una de las dirigentes de las denominadas mujeres en zona de sacrificio, Cata Alonso, en el día de ayer, por una camioneta y un sujeto y un grupo de personas supuestamente amenazándola de muerte. También un saludo afectuoso para ella. Y en Instagram, para las nuevas generaciones, Federación del Cobre, y donde queda siempre colgado nuestro trabajo audiovisual, nuestro canal de YouTube, FT Cobre en YouTube, también la otra plataforma, para que comencemos a revisar las informaciones, lo destacado por nuestra línea editorial de los trabajadores, para los trabajadores, por los trabajadores, desde la Federación de Trabajadores del Cobre, los que sí les importa Chile. Bienvenidos a esta edición de miércoles 9 de octubre de FTC Noticias. 1:06 FTC Noticias. Toda la información ahora. Y como siempre, hoy ahí en la zona de Quintero Puchuncaví se aprestaban los miles de trabajadores a ingresar en el turno AM y se encontraron con un bloqueo de las puertas, pero evidentemente para que escucharan por cerca de 15-20 minutos a los dirigentes, tanto de los sindicatos número 1 como el sindicato Turnados, los dos sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores del Cobre, también la voz de los trabajadores de los sindicatos de contratistas, y toda una unificación y una suerte de asamblea express conjunta que se ha realizado ahí en las puertas de la división y fundición Ventanas, luego de este aviso, este anuncio de un eventual cierre que se ha conocido, con expresiones, eso sí, después del gobierno de que todo esto está en evaluación, pero se ha confirmado, y el mismo diario El Mercurio, el que ayer traía esta información, hoy plantea que la decisión de parte de las autoridades ha sido evaluar, y así lo dice el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Comentó que es una situación que aún hay que evaluar. El par de ciencias, Andrés Cube, confirmó que han existido reuniones privadas para analizar el tema con el presidente, porque es una atribución de avanzar en esa dirección. Las personas tienen que estar al centro de las políticas públicas, ha dicho el ministro Cube. Mientras que el titular de Minería, Baldo Procuriza, explicó que esta no es una decisión que se haya tomado por parte del gobierno, y en el minuto en que se discuta habrá que tener presente los distintos elementos que influyen. A su vez, la empresa nacional de minería, ENAMI, dijo que se inició un proceso de análisis sobre los posibles escenarios en caso de que se concrete el cierre de la fundición, aunque descartó que se le haya propuesto retomar la operación de la planta. Recordemos que el 2005 pasó de ENAMI a Codelco esta misma fundición, y actualmente hay una cantidad de pequeños mineros que, y lo decía ayer el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, también dirigente del sindicato número 1 de Ventanas, Sergio Morales Silva, que se verían afectados por este cierre. Bueno, ante toda esta pretensión, ante todo lo que ha ocurrido, hoy se desarrolló esta asamblea conjunta con un rotundo rechazo desde las dirigencias sindicales y luego desde la propia asamblea de la posibilidad de cierre. Así, los miles de trabajadores hoy se notificaron de esta situación ya por las dirigencias, y a su vez empezaron a empezar a conversar el tema, a tenerlo presente y evidentemente a generar y manifestar su apoyo y preocupación. En ese sentido es que la presidenta del sindicato número 1 de Ventanas, Andrea Cruces, así hacía la alocución a sus agremiados, a sus organizados, y también planteaba por qué se inicia ya una alerta roja en vista de este anuncio por la prensa de un eventual cierre de la fundición y división Ventanas. Palabras de Andrea Cruces, presidenta del sindicato número 1 de Ventanas, ahí en la división y en la puerta de Codelco Ventanas.
Hoy día estamos en una situación más que complicada. El lobo está acá, ya nos mostró los dientes. Ayer salió un comunicado en la prensa y como yo creo que se formó una frase ya típica, no informamos por la prensa. Fuimos ayer al Senado a pedir explicaciones, más que explicaciones, a ver qué sucede. Y todos hicieron manito conejo. No sabemos nada, no tenemos idea. Nos encontramos con el ministro de Minería y él sí nos dijo que no era una comunicación de parte del gobierno. Pero en la noche vimos las noticias y hay una evaluación, ¿cierto?, de cerrar esta división. Compañeros y compañeras, esta división no se va a cerrar. Cuando nos dicen que nosotros no estamos cumpliendo, cuando nos dicen que estamos matando a gente, como cierto senador nos indicó y que le dijimos en su cara que nosotros no éramos asesinos. Aquí en esta división estamos todos dentro de esta situación, todos y todas, empresas colaboradoras, propios, todos estamos inmersos en esta pelea. Hoy día nos estamos juntando para tomar decisiones drásticas, porque ya las conversaciones al parecer no surtieron efecto. Ya basta con que nos estén diciendo, señores, la división Ventanas se va a cerrar. Acá nosotros vamos a defender como corresponde y como sea y con todo lo que tengamos a nuestro alcance, a defender nuestros puestos laborales. Pero que quede claro, sí, no a cualquier costo, señores y señoras. Nosotros sí estamos de acuerdo con un ambiente libre de contaminación. Esta división ha sido la única división que ha cumplido con todos los estándares de normas de calidad, con el decreto supremo, con todo lo que se nos ha impuesto. Y queremos seguir cumpliendo. ¿Pero qué necesitamos nosotros hoy día? Inversión. ¿Y qué es lo que no quiere el gobierno? Meterse las manos al bolsillo, ¿cierto?, para invertir. Esta división tiene una capacidad, tiene un capital humano, tiene trabajadores y trabajadoras de muy buena calidad, señores. ¿Y qué necesitamos? Y se lo volvemos a insistir al Estado. Inversión. Lo otro, que la alta administración de Codelco no ha sido capaz siquiera de desmentir o decir algo respecto a lo que ha salido en la prensa. Y esperamos mínimos de parte de ellos, ¿cierto?, que se pronuncien al respecto. No es posible que nosotros por la prensa nos estemos enterando y que no aparezca un par de payasos diciendo que le van a buscar trabajo a los 2.500 personas que estamos acá inciertas. Pues son unos payasos. Y si son capaces, ¿cierto?, de crear empleo para 2.500 personas, háganlo ahora. Este país tiene que producir empleos, no quitar los empleos ni dejar, ¿cierto?, a muchas personas cesantes. Insisto, no a cualquier costo. Hoy día, estimados y estimadas, vamos a comenzar a dar la pelea como corresponde. Vamos a estar todos unidos en esta discusión porque estamos todos involucrados en esto, todos. Compañeros y compañeras de trabajo, realmente estamos en una situación crítica y les pedimos disculpas si les bloqueamos la entrada, pero era necesario y es necesario que todos y todas sepamos en dónde estamos hoy día parados. Palabras entonces de Andrea Cruces, ahí también señalándole por qué se había hecho este acto de paralizar, podríamos decir, por algunos instantes, por estos 20, 30 minutos, este ingreso, para que ustedes ven en las imágenes, la gran mayoría de los integrantes de la plantilla de trabajadores de la División y Fundición Ventanas se informara por las dirigentes sindicales de lo que está ocurriendo y las acciones que van a seguir. Y en ese sentido es que también desde el sindicato turnado, su presidente Juan Peña, también afiliado este sindicato a la Federación de Trabajadores del Cobre, planteó cómo se sigue dañando la imagen de una empresa estatal, que ese es el otro asunto de fondo que está de por medio, porque hasta la misma Sociedad Nacional de Minería ha dicho que son 1.200 los pequeños y medianos empresarios mineros afectados, y en el caso del cierre, y que además en la discusión, en el debate de un eventual cierre de esta fundición que va a cumplir más de 70 años, hay que colocarlos a todos en la mesa de debate por lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante. La misma Sonami ha planteado
planteado. Codelco tiene un contrato de maquila que garantiza el procesamiento de estos concentrados y por lo tanto debe considerar su cumplimiento ante un eventual cierre de la fundición, ha dicho Diego Hernández, que no es alguien que desconoce el funcionamiento de Codelco, fue presidente del directorio en su momento, recordemos también. Bueno, en ese sentido es que así planteaba la alocución Juan Peña, el presidente del sindicato Turnados, lo ocurrido esta mañana junto al sindicato número 1 y la voz que escuchábamos de Andrea Cruces ahí en las puertas de la división y Fundición Ventanas. Mira, yo los voy a invitar esta es la era de la tecnología, así que los voy a invitar a tomar y dejar registro de esto y que lo compartan. Porque de hoy día, vamos a mandar una señal que ya se está enviando, ¿cierto?, desde la federación. Quiero agradecer a mis compañeros dirigentes sindicales, tanto de planta como de contratistas, el estar aquí hoy día. Hay algunos que no están como Sergio, pero que está realizando su función en la Federación de Trabajadores del Cobre, que también ha estado bastante comunicada con nosotros a través de su presidente y a través del secretario. Agradecer a los trabajadores y trabajadoras que con paciencia, sin decir nada, se quedaron y esperaron y llegaron desde temprano, algunos desde las 7:15 de la mañana, 7:20 de la mañana. Lamento tener que decirles a otros, no puedes ingresar, entiende, vamos a hacer una asamblea informativa porque está en riesgo el puesto de trabajo, y que se molesten con nosotros. Eso lo lamento porque la verdad es que no debiera suceder, no debiera pasar. Andrea lo dijo, nosotros creemos que hoy día es un punto de inflexión respecto del futuro de la división Ventana. Muchos de nosotros nos criamos, hay que decirlo, muchos de nosotros vivimos aquí, yo lo he dicho siempre, por lo tanto la historia no se nos cuenta, la hemos vivido. Sabemos lo que hemos hecho. Ayer circuló un video de Maitenes, cómo sacaban las papas, no sé si ustedes lo vieron. Entonces esto no es Chernobyl. Sabemos cómo era antes, lo hemos dicho. Estábamos en el escudo de la municipalidad de Puchuncaví, pero los tiempos cambiaron y la gente exige mejores estándares medioambientales y nosotros lo hemos entendido. Y por eso hemos evolucionado. Antes no había captación de gases, compañeros, compañeras. Siéntanse orgullosos de que nosotros cumplimos, lo dijo la presidenta. Cumplimos con el decreto supremo 28, por lo tanto desde ahí debemos sentirnos orgullosos y levantar la cabeza. No hemos dañado a nadie, no hemos sido asesinos y Andrea lo dijo, se lo dijimos a ese senador irresponsable, ¿cierto? Irresponsable. Y por eso es importante que esto quede en registro, que quiere buscar un aprovechamiento político. Pero la decisión o la no decisión, porque el ministro de Minería ayer nos dijo no hay una decisión, yo también me enteré por la prensa, como decía Andrea. No, algo hay. Días antes, semanas antes, se hizo una encuesta donde las preguntas eran, ¿usted está de acuerdo en que cierren la división Ventana? ¿Qué les dice eso? Y la gente que contestaba y decía, no, porque hay pérdidas de empleo, entonces ¿usted está de acuerdo que la sigan contaminando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañero? Es una encuesta dirigida. Estamos confirmando quién mandó a hacer esa encuesta. Pero yo le aseguro que en base a esa encuesta también se toman decisiones. No están pulseando, diría alguien por ahí. ¿Qué diría la gente si cierra la división Ventana? Déjenme decirle que aquí laboraban más de 3.000 personas. Y los tiempos nos han obligado a ir reduciendo. Hoy día tal vez somos 2.000, somos 800, menos 700 y algo de planta y éramos 1.150 cuando llegó Codelco. Ya, pero la modernización, la modernidad, ¿cierto? Las máquinas no han ido quitando puestos de trabajo y lo vimos cuando tuvieron compañeros, los 44 eran, ¿cierto? Que perdieron la pega, fueron emblemáticos con su campamento ahí en la defensa de su empleabilidad. Y nosotros miramos. ¿Se recuerdan? Bueno, hoy día nos toca a todos. Hoy día nos toca a todos. No nos toca solo la fundición. No crean que la fundición y algunos digan, no, nosotros no, de aquí para allá, la línea imaginaria. No. Sin fundición no hay abastecimiento de ánodo asegurado. Por lo tanto, se pone en juego todo. Todos los servicios que están acá se ponen en juego, porque con menos gente se requiere menos gente. Por favor, aquí todos estamos involucrados. Todos estamos en riesgo de la pérdida del puesto de trabajo. Pero Andrea lo dijo. No a cualquier costo. Nosotros creemos que nos hemos ganado el derecho de estar aquí trabajando. Nadie nos ha regalado nada y lo hemos hecho bien. Hoy día nuestra propuesta es concreta. Lo dijo David. Hemos estado tocando puertas, hemos estado con ministros, con subsecretarios, con intendentes, gobernadores, diputados, senadores, comisiones de minería, de energía, comisiones de medio ambiente, dando la cara siempre de frente y con una propuesta. ¿Cuál era? Inversión. Pero ¿saben qué? Y en esto me hago cargo de mis palabras. Yo creo que los enemigos no solo los tenemos afuera, también los tenemos adentro, porque Codelco hasta este momento no ha sido capaz de desmentirlo, y no creo que lo haga. Y ojalá le llegue el mensaje al señor Benavides, porque estoy absolutamente seguro que el señor Benavides, que es presidente del directorio de Codelco y que está ahí, ¿cierto?, por nominación, debe saber algo.
¿cierto?, debiera saber algo. Por lo tanto, también esperaríamos que Codelco desmienta o ratifique esta noticia. Palabras de Juan Peña, entonces, también ahí emplazando a las autoridades de Codelco, al presidente del directorio, Juan Benavides, evidentemente al presidente ejecutivo Octavio Araneda, quien no se ha manifestado, en definitiva, por esta suerte de versión que se ha conocido. Asimismo, se han señalado planteamientos y se habla de un senador, la acusación de los sindicatos es en contra del senador Juan Ignacio Latorre, quien ayer en la sesión de la tarde de la Cámara Alta también salió a pedir el cierre de la fundición solamente con esta versión de la prensa. Y asimismo, además se informa hoy que un consejero jurídico de Codelco, un nuevo cambio ejecutivo se dio a conocer en la estatal a través de un hecho esencial. Todo esto ante la Comisión para el Mercado Financiero. Se trata de la salida del consejero jurídico, el abogado Nicolás Bakovich, quien se desempeñó 3 años en el cargo, donde lideró, entre otras cosas, la controversia de la defensa de Codelco contra la Contraloría. Según trascendió, el abogado formado en la Universidad de Chile seguirá ligado a la industria, pero se moverá como fiscal de la minera TEC a partir del 1 de diciembre. Así las cosas es que hay planteamientos desde varias instancias, por ejemplo, potencialmente afectados por el cierre de la fundición será la minera Cerro Negro, cuyo presidente ejecutivo Marcelo Pruitt asegura que cerrar ventanas implicaría el cierre de su operación, pues los costos de transportar el concentrado de cobre al norte no hace rentable el negocio. Hay que considerar el grave efecto que esto tiene en el segmento de la mediana y pequeña minería, dijo el ejecutivo. Asimismo, la minera La Ceniza, también de un segmento medio, le ha restado dramatismo en todo caso, pero Cristian Argandoña, su gerente general, advierte que Chile está perdiendo competitividad en el tema de las fundiciones, una alarma del principal productor de cobre que disminuya tan fuerte a merced del mercado chino. También preocupación en los trabajadores, como les decíamos, de Codelco, con palabras que se cita por parte del diario El Mercurio de nuestro presidente, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín, con palabras como sería muy grave y complejo porque Ventanas es la que más cumple las normas ambientales, es una decisión política que no solo implica y complica Ventanas, que viene después, Potrerillos, Chuqui, Caletones, hace el símil Juan Holguín en estas expresiones que quedan dando cuenta y que además son nuevos sucesos. Además, como yo les decía, lo que ha ocurrido, que ayer fue graficado y publicitado por Rodrigo Mundaca desde el Movimiento por la Defensa del Agua, Modatima, este ataque cobarde y alevoso a una de las mujeres de la denominada zona de conflicto, Cata Alonso, ahí también en la zona de Ventanas. Una situación muy enrarecida, muy compleja que se está desarrollando. Nos gustaría escuchar palabras y certezas y además invitaciones a conversaciones de mesas abiertas en este sentido, porque hay que volver a reiterar, no se trata de defender el empleo por defenderlo, sino que los mismos dirigentes, ustedes lo escuchaban muy claramente, se trata de defender un empleo y además defender el medio ambiente. Pero lo otro que viene, en la bahía de Quintero Puchuncaví no está Ventanas como única fábrica. Hay otras 17 fábricas más y también lo que ha ocurrido con la Empresa Nacional de Petróleos y su terminal marítimo en Quintero. Pero, podríamos decir, sacando a ENAP y sacando a Codelco Ventanas, quedan 15 empresas más. Por lo tanto, la zona de sacrificio, como se le ha malamente llamado a ese lugar, o se le quiere graficar como un ejercicio de comparación, como también lo planteaba el dirigente Juan Peña, una suerte de Chernobyl chileno. ¿Qué pasa con esas empresas privadas? ¿Qué pasa con las normas respecto a esas empresas privadas? ¿Y qué pasa con las autoridades, por ejemplo, de medio ambiente y algún tipo de evaluación, informe o diagnóstico de lo que ha ocurrido con esas 15 otras empresas que están en el lugar y que también tienen desarrollo industrial y evidentemente si están cumpliendo o no con normas de contaminación? ¿Por qué solo se habla de Ventanas cuando en todo caso podríamos decir se debería cerrar todo el complejo industrial? Sí, lo estábamos planteando con esa medida, pero ahí al parecer la mirada cambia absolutamente. Son las preguntas, los temas que quedan pendientes y vigentes y que evidentemente seguiremos desarrollando y estando muy atentos a lo que se está dando en la zona de la parte norte de la costa de la región de Valparaíso. En todo caso, se ratifica el rotundo rechazo de todos los sindicatos de planta, los sindicatos de contratistas, también los sindicatos de servicios anexos a la División y Fundación Ventanas, a esta evaluación, a esta eventual pretensión de cierre de la división, producto además como ejercicio político en la previa de una cumbre climática, la COP25, que se va a desarrollar en diciembre próximo en Santiago, paradójicamente, ni siquiera en la zona costera, y donde además el gobierno ha insistido, además de aumentar o hacer mucho más lobby con las termoeléctricas respecto de
el carbono neutro y adelantar su plan, que para muchos al 2050 sonaba muy muy lejano y se podía incrementar o acelerar esa planificación camino al 2030, decían muchos, en vista también de la propia presencia del presidente Sebastián Piñera en Naciones Unidas, que estuvo marcado la 74ª Asamblea por los debates del cambio climático, y también enfatizados por la presencia de una adolescente sueca, Greta Thunberg, que va a venir a nuestro país en vista de la COP25. Y también muchos dicen que se pretende que asista o vaya a esta zona de Quintero Puchuncaví en medio de sus actividades de fin de año. 1:25 p.m. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos a pasar informaciones que también tienen que ver con otra industria, la pesquera, donde se ha conocido en la actualidad una situación compleja para el mundo de la pesca industrial en el Biobío, especialmente con plantas también en Valparaíso. Estamos hablando del despido de 400 trabajadores de la empresa Alimar, empresa Alimentos Marinos. Son 400 trabajadores que ya fueron informados del cese de sus funciones como consecuencia, podemos decir, de la denominada aplicación de la ley de la jibia, que recordemos se aplicó a partir de este año, donde solamente la pesca artesanal tiene la autorización para la extracción de este producto del mar. Son 350 trabajadores de las plantas de Coronel y también de Valparaíso, con otros 50 empleos asociados directamente al fin de las operaciones del barco pesquero Terranova, que ya salió de circulación. Así las cosas, la compañía concreta lo anunciado en el mes de abril, pero en septiembre se reafirma que dicho barco zarpará a Calbuco para entrar en receso por no tener cuota asociada. Así, la entrada en vigencia de la ley entrega esta exclusiva captura de la jibia al sector artesanal. Señala el gerente general de Alimar, Claudio Salazar, que es una situación advertida durante la tramitación de la ley, luego la concreción y la promulgación de esto, señalando que no fueron adecuados los criterios técnicos a juicio de esta empresa y sus ejecutivos en la aprobación. Creemos que es un golpe durísimo al empleo para aquellas regiones pesqueras donde operamos. El barco Terranova extraía 10.000 toneladas anuales de jibia, lo que correspondía hasta un 27% de la cuota del recurso. Así las cosas, ya podríamos decir, salir de circulación el Terranova, son 400 empleos directos en Coronel y en Valparaíso que dejan de estar a disposición. Esto también se suma, además, a lo ocurrido en otras áreas, como lo que ustedes han conocido, la situación de cierres en principalmente el rubro del calzado, algunas empresas emblemáticas, todo lo ocurrido también con el tema de la remolacha en Maule y el golpe, en definitiva, al empleo que se está desarrollando en varios sectores productivos del país. Para muchos, sencillamente, este tema de dejar que el mercado, es decir, que los dueños de las empresas o los dueños de los medios de producción definan qué se hace o no se hace, y en definitiva Chile sigue siendo solamente un país que le entrega y entrega y entrega materias primas sin ningún procesamiento, sin ninguna industria, sin ninguna innovación, que lo que está llevando es a esto, que tengamos sencillamente una cantidad de información de despidos, de vinculaciones, de cesantía, que no se condice con las realidades de los territorios. Porque claro, mucho se habla de que Chile tiene una gran industria de servicios, pero claro, los servicios ¿dónde están? En las capitales regionales y en Santiago, en la capital nacional. Pero eso no está en las regiones. En las regiones, ¿qué es lo que pasa? Solamente empleos precarios muchas veces e informalidad. Así las cosas es que la situación se complica nuevamente en este caso para el mundo de la pesca industrial. Lo mismo está ocurriendo, recordemos, con el anuncio de que si se mantienen las decisiones ambientales respecto de Magallanes y Minas Riesco, va a suceder también lo mismo de desempleo y despidos en la zona austral, producto del cierre de esa explotación vinculada a la familia von Baer. También se ha conocido en esta jornada que Correos de Chile, otra empresa pública que ha estado en el ojo del huracán producto de una filtración masiva de tarjetas de crédito el año pasado, ya ha tenido una nueva acción judicial en su contra, esta vez del Servicio Nacional del Consumidor. Es una demanda colectiva la empresa Correos de Chile tras agotar todas las instancias extrajudiciales en la que la empresa no presentó propuestas de compensación adecuadas para los usuarios que se vieron afectados por estos episodios de filtración. CERNAC exige compensaciones y además sanciones a Correos de Chile por haber infringido el deber de seguridad que establece la ley del consumidor. De esta manera, entonces, dice, la responsabilidad fue asumida implícitamente por Correos
Pues, en septiembre del año pasado, la empresa comunicó públicamente que existía una alta probabilidad de que las filtraciones ocurridas los días 25 de julio, 21 y 27 de agosto y 6 de septiembre hayan tenido su origen en el servicio Casilla Virtual Miami de correos. Todo esto provisto por el servicio internacional TransExpress, dice el CERNAC a través de este comunicado. Finalmente, en mayo de este año, la empresa estatal suspendió el servicio donde los datos habrían sido extraídos durante un posible periodo de compromiso comprometido entre el 12 de septiembre y el 5 de marzo de este año. Finalmente se decidió no renovar el contrato. A través de esta demanda colectiva, el Servicio Nacional del Consumidor solicita a la justicia que Correos compense por los distintos episodios al menos a 3 grupos de personas: a aquellas cuyos datos personales fueran difundidos públicamente en contra de su voluntad, a quienes sufrieron el bloqueo de sus tarjetas activas, a aquellos que adicionalmente sufrieron defraudaciones producto de la filtración y debieron activarse los respectivos procesos de restitución. Según esta acción legal, el CERNAC solicita a la justicia que se exija a la empresa que acredite que tomó todas las medidas para resguardar a los clientes actuales y evitar nuevas filtraciones a futuro. Asimismo, pedirle a la empresa que reciba las más altas multas que establece la ley del consumidor por haber infringido el deber de profesionalismo y vulnerar la seguridad de sus consumidores. Correos de Chile ha respondido a esta demanda con un comunicado señalando que la empresa estatal ha adoptado todas las medidas para resguardar preventivamente y en todo momento la seguridad de los clientes. La empresa dice ha participado de manera activa en las instancias orientadas a facilitar los antecedentes que permitiesen investigar los hechos y determinar la fuente y alcance de las filtraciones. No existen a la fecha antecedentes concluyentes que establezcan la relación entre su origen, el de las filtraciones, y el actuar de Correos de Chile, dice la empresa, y por lo tanto ahí está, podríamos decir, este golpe entre dos instituciones públicas. Correos de Chile sigue siendo, a pesar de toda su idea de transformarse también en una casilla privada o una suerte de empresa de encomiendas y entrega de correspondencia privada, tal cual sucede con DHL, con Chile Express, etcétera. Correos sigue siendo una empresa estatal y en este caso se coloca en esa posición. También, y en materia, lo que conversábamos en el día de ayer, a 5 días de la muerte de estos 3 estudiantes del Liceo Agrícola San Sebastián de Perquenco, en la Araucanía, el Instituto Nacional de la Juventud dice que va a mantener en completa reserva los antecedentes sobre la empresa de transporte que contrató para este fatal viaje. Hay que decir que era un estímulo por los buenos puntajes en el CIMSE para que estos jóvenes llegaran hasta Malalcahuello. El servicio, que se insistió, está parte dentro de una investigación interna, está bajo secreto sumario y no se van a revelar nuevos antecedentes. Así, el INJUV publicó un comunicado en el día de ayer en su web señalando que hay un plan con apoyo psicológico para las víctimas y sus familiares, una denuncia ante el Ministerio Público en contra del proveedor contratado debido a las subcontrataciones efectuadas a terceros que no estaban habilitados para prestar el servicio. Es un gran golpe a nuestra institución, donde se reveló que este bus tenía 140 multas registradas desde el 2014 a la fecha, con 83 de ellas impagas, volviendo a colocar en la palestra lo sucedido con la empresa Línea Azul en San Francisco de Mostazal. Así entonces es que varios comentarios tienen que ver con las indagaciones de adulteración de los documentos. La Fiscalía de la Araucanía está investigando por lo menos lo ocurrido, ya que ayer el Juzgado de Garantía de Curacautín y su jueza Marcela Bley tomó la decisión de dejar en prisión preventiva al conductor Benjamín Toledo Ibarra, investigado por 3 delitos de homicidio consumado y lesiones graves en contra de 4 pasajeros. La jueza Bley dijo que la investigación es por la utilización a sabiendas de un permiso de circulación falsificado o adulterado, mientras que el fiscal jefe de Curacautín en la Araucanía, Luis Isla, aseguró que es necesario e imprescindible establecer el origen del permiso de circulación y necesario establecer si el resto de la documentación también estaba en regla o nos encontramos con una falsificación total y adulteración total de los documentos. El tribunal fijó en 5 meses el plazo de investigación, accedió a la solicitud de prisión preventiva y así entonces queda esta situación del conductor de este vehículo, que ustedes lo ven ahí en la imagen, fuera de circulación, y en este traslado está entonces lo ocurrido con los estudiantes del Liceo Agrícola de Perquenco el viernes. ¿Qué es lo que sucede? La dueña del vehículo es una mujer, figura hace 7 años como dueña.
Bernardita del Carmen Valdés. ¿Qué es lo que ha dicho Bernardita del Carmen? Que hace 7 años mi ex esposo, Carlos Enrique Jiménez Andrade, se fue a trabajar a Santiago y hace 2 años que estamos separados. Las noticias que el bus era de los que estaban a mi nombre es porque está fuera de circulación. Mi ex esposo se llevó los buses y los hizo desaparecer, le dijo al diario El Mercurio esta mujer. No tengo nada que ver con eso ahora. Nuevamente la informalidad en el rubro del transporte hace que usted, como papá, como mamá, como apoderado, como director, como encargado de los servicios educacionales, de los establecimientos y planteles, coloque ojo a este asunto. Por más buena recomendación que pueda tener una persona en este transporte, estamos llevando a niños y adolescentes. Y en este caso, imagínense, la situación terminó con estos 3 jóvenes que tenían un excelente puntaje, qué decirlo, del futuro que tenían por delante, muertos producto de esta situación. Un tema que vuelve a reflotar otra vez la intervención solo del mercado en este tema, porque las fiscalizaciones del Ministerio de Transporte no alcanzan, los fiscalizadores ni siquiera están contratados en el Ministerio, y así entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra vez un Estado subsidiario que no tiene la capacidad ni las denominadas garras para poder tomar en cuenta a estas personas que hacen negocio a través de un supuesto servicio profesional que nunca termina siendo profesional y que sencillamente tiene todos estos reparos legales que se dan cuenta o se certifican una vez ocurrida la tragedia. Lamentablemente otra vez en regiones. Ya pasó hace más de 70 días ahí en el ingreso de la región de O'Higgins. Ha ocurrido en la zona de Curacautín, ahí en la región de la Araucanía, el viernes pasado. 1 de la tarde, 35 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, vamos a hablar de economía porque hoy nuevamente el dólar volvió a tener un margen positivo en su cotización internacional en la Bolsa de Metales de Londres y ha quedado en $2.56.7 con 0.17 al alza en la cotización internacional, que queda entonces al mes 2.55.3, manteniéndose absolutamente estable la cifra en los últimos días. Hemos avanzado de 2.56.3 a 2.56.7 en el día a día, en la mensualidad 2.55.3 y en la anualidad 2.73.3 con menos 9.08 manteniéndose en el rango del día de ayer. ¿Qué es lo que pasa con aquello? Que en definitiva, como no hay novedades en la denominada guerra o tregua comercial, como quieran colocarles algunos, lo que ha ocurrido es que la cotización se mantiene estable según la información que entrega la Comisión Chilena del Cobre. Así las cosas es que la situación el precio internacional va a incidir en definitiva también en la discusión del presupuesto que vamos a tener hoy por delante en el detalle que se está desarrollando en nuestro Congreso Nacional y sus respectivas comisiones y luego ya la discusión total que se hace en noviembre. Pero uno de los efectos es que el recorte ha venido por el lado de la cultura. 5 instituciones públicas se están acusando recortes evidentes en sus presupuestos. Una de ellas, la denominada Balmaceda Arte Jóvenes, la conocida Balmaceda 1215, ese edificio histórico al lado de la estación Mapocho, centro cultural también, donde se ha albergado gran parte de las iniciativas para que los jóvenes puedan expresarse a través del arte. Ellos han dicho que el golpe a su presupuesto sencillamente está llevándolos a pensar en un cierre, una cuestión que evidencia por qué tenemos que estar preocupados de una cotización internacional de estas características. Bueno, así las cosas es que la situación está cada vez más compleja y va a ser uno de los debates que vamos a estar mirando y desarrollando en perspectiva en las próximas jornadas, camino a la aprobación del presupuesto 2020 de aquí en más. Además, recordemos, el gobierno insiste en que el presupuesto se va a desarrollar también sobre la base de la aprobación de la reforma tributaria, que ya tuvo este vaivén de lunes, martes o de domingo, lunes, entre los ministros, el jefe del gabinete, el ministro Chadwick, y los ministros de Economía y Hacienda, Fontaine y Larraín. Ayer nos quedamos con las palabras de ambos dos, hablando tanto de la madrugada para ahorrar en el metro, como de comprar flores porque el IPC quedó en 0 en septiembre, y hoy nuevamente el debate de las pensiones queda más bien postergado. Ya se le había hecho y se le hizo así un ingreso
por parte de la presidenta de la Comisión de Trabajo en el Senado, la senadora Adriana Muñoz, al ministro del Trabajo Nicolás Monkever, porque ayer se conoció el trabajo que desde mañana va a desplegar esta mesa nacional de competitividad, de empleo, que recordemos va a funcionar con expertos y exministros de administraciones pasadas, exconcertacionistas y también de la nueva o de la ex nueva mayoría, y muchos dicen que después de estos 8 semanas que tiene para sesionar, veremos si la reducción de la jornada va a estar en esa sintonía, también lo que va a pasar con la reforma a las pensiones. Pero hoy se ha conocido una nueva decisión del Tribunal Constitucional, ¿sí? Una decisión que tiene que ver con que ya se admitió a trámite, es decir, se resuelve, acoge a tramitación al requerimiento deducido por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Todo esto en vista de la discusión sobre el Decreto Ley 3500, sobre los artículos 23, 34 y 51, en la versión de un jubilado de enfermería, Valenzuela, como es su apellido, con AFP Habitat, que conoce la Corte bajo un recurso de protección. Así las cosas, entonces, que el examen de la acción constitucional deducida permite concluir que ésta cumple con los requisitos establecidos y de conforme a lo dispuesto en los artículos respectivos, el tribunal puede decretar las medidas que estime del caso. Así entonces, se acoge a tramitación, es decir, se va a discutir la admisibilidad de ahora en adelante, se suspende el procedimiento en la gestión pendiente y además se confiere traslado, es decir, la opinión para la AFP y los que quieran involucrarse, y así entonces el Tribunal Constitucional abre una segunda instancia de discusión entre el sistema previsional actual, las administradoras de fondos de pensiones y quienes van a venir a defenderlo. Se entiende también de esto la propia asociación gremial que agrupa las AFPs y la coordinadora No Más AFP, que ha planteado este debate jurídico. Debate que está teniendo un capítulo también de golpe o de refriega institucional. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, ya lo comentábamos, la Corte Suprema sacó un fallo unánime de su sala constitucional, su tercera sala, donde hablaba que la sentencia eventual del Tribunal Constitucional de cualquiera de sus asuntos podía ser revisada también vía recurso de protección por la Corte Suprema. Ayer la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahms, en compañía de sus colegas, sacó una elocuente declaración señalando que aquí la Corte Suprema quiere revisar el precepto constitucional, quiere revisar las facultades del Tribunal Constitucional en una evidente refriega que se está desarrollando. Hoy el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, también el presidente de esta instancia, Haroldo Brito, le han salido a bajar un poco el perfil, a señalar que esto no es tan así, que más bien hay un debate jurídico y que hay un fallo solamente que ha puesto este tema en comento, pero que no hay un roce institucional a este respecto ni que estamos hablando de una guerra mundial. Para muchos, otro ministro de la Corte Suprema muy connotado en materia de las garantías y el ejercicio de los derechos ciudadanos, como es el presidente de la Sala Constitucional, expresidente de la Corte Suprema también, Sergio Muñoz, está colocando o está corriendo la valla para que este debate sí o sí llegue. ¿Por qué? Porque se puede evidenciar que, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional rechazara la pretensión de estos jubilados en materia de pensiones y dijese que la seguridad social y la propiedad de los fondos de pensiones sigue a cargo de las AFPs y las personas no pueden disponer de aquello, a pesar de algunas propuestas como el del presidente de la CPC, de los grandes empresarios Alfonso Suet, que se podría abrir una ventana para los que tuvieran una enfermedad terminal, por ejemplo, y pasarle todos los fondos para que tuviera un final medianamente feliz en medio de una enfermedad de esas características a una persona. Para otros hay que cerrar sencillamente la puerta porque si no se cae a pedazos el actual sistema previsional. ¿Qué es lo que han dicho? Y lo hemos escuchado desde el lunes pasado que conversábamos con los voceros de No Más AFP, entre ellos Luis Mesina. ¿Qué es lo que ponen entredicho esto? Que el debate que ha propiciado No Más AFP es graficar, demostrar que nunca las personas, a pesar de estar capitalizando, que estar ahorrando todos los meses en este fondo de pensiones, nunca ha sido propietaria de esos fondos porque el sistema se le entregó a estas empresas para la especulación financiera en vista de una eventual distribución posteriormente en la adultez mayor, la jubilación de las personas. Pero que claro, tampoco los números dan y esa jubilación jamás va a ser de las características como era el antiguo sistema de reparto solidario, donde las pensiones eran un poquito más dignas
un poquito más decentes de lo que está actualmente sacando el sistema para las personas que están pensando jubilarse hoy, mañana o en los próximos años. Todo esto además en medio del debate parlamentario que tenemos de la reforma a las pensiones, donde el gobierno está tratando de sacar esta iniciativa también y se complejiza en vista de estos propios debates, de estos propios roces institucionales y además esta decisión del Tribunal Constitucional de aceptar la petición de la Corte de Antofagasta y ahora de la Corte de Punta Arenas de revisar si hay algún conflicto constitucional entre el decreto 3500 que estableció el sistema de administración de fondos de pensiones, el derecho a propiedad y la decisión o la facultad para que sean las AFPs las que, en vista de garantizar un sistema de seguridad social establecido como capitalización individual, no le puedan entregar los fondos a los pensionados tal cual ellos lo requieren, que es también otro tema o el asunto que queda ahí en revisión que vaya a darse en vista de aquello. Debates que, como les digo, se ha tomado también la sobremesa de las casas, porque mucha gente, y en vista de la encuesta que conocimos el día lunes, está absolutamente vigente. Para las personas es casi de sentido común que si yo he estado aportando año a año, mes a mes, portándome bien, podríamos decirlo, en términos de mi trabajo, y si cuando he sido desempleado, rápidamente conseguir un nuevo empleo con carácter indefinido y contrato y volver a estar en el sistema, ¿por qué no puedo ser yo el propietario al final de esta historia de mis propios fondos? El debate que colocan estos, comillas, expertos y dueños de las AFPs es que si le empezamos a dar este poder a la gente, sencillamente se desarma el sistema que implementamos hace 30, 35 años. El reclamo de inmediato es que ese sistema fue implementado evidentemente para favorecer a un sistema financiero y a esta nueva empresa, a esta nueva industria, y no para favorecer a las mejores pensiones, porque esos administradores no están garantizando buenas pensiones en definitiva, y eso ya está graficado en cuánta experiencia hemos conocido de bajas pensiones tras 40, 50 años de trabajo. Y lo que decía mismo Luis Mesina, personas que hasta han llegado a acumular 150 millones de pesos y de todas maneras no les aseguran una buena pensión en su adultez mayor, el final de su vida. 1:00 46 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Bueno, vamos a hablar de deporte, sí, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Es que en el día de ayer las seleccionadas femeninas tuvieron un muy buen partido ahí en el estadio El Teniente en la región de O'Higgins, en Rancagua. Isabel Katzban es una debutante que no va a olvidar jamás la tarde de este 8 de octubre del 2019, porque con solo 17 años hizo su estreno en La Roja, adulta, anotó el 3-1 definitivo sobre Uruguay y en definitiva se mostró muy satisfecha de celebrar con sangre Rapa Nui. Dijo: nunca imaginé algo así, estoy muy feliz de haber entrado y más contenta aún de haber podido convertir. Reflexionó sobre la victoria en el estadio El Teniente. Además, explicó por qué tiene sangre Rapa Nui. Ella es nieta de un veterano de Vietnam, John Mahoney. Su abuela, María Isabel Pate Ñare, es nativa de Rapa Nui. Su madre, Janet Anita Katzban, nació en Michigan, en Estados Unidos, y aunque la Isa se integró a la Roja Sub-17 hace más de un año, ella seguía viviendo en Orlando, pero ella se siente muy, pero muy chilena. Dice: desde muy pequeña he visitado Rapa Nui, mi mamá es Rapa Nui, eso me hace chilena y he viajado muchas veces hacia allá cuando tengo tiempo. Jugar con las adultas es diferente, la primera vez que estuve con la Tiane Edler no lo podía creer, estaba nerviosísima y muy emocionada, dijo. Quiero hacer una carrera en el fútbol, la velocidad es mi principal atributo, espero ser parte de esta nueva generación de jugadoras chilenas, porque dijo que lo hacía en el high school en Estados Unidos, quiere estudiar ciencias políticas, porque está vinculada además al medio ambiente, y dijo que está muy contenta con lo sucedido. En todo caso, las del equipo de José Letelier sufrieron un poquito, iban perdiendo con las uruguayas, pero luego abrió el marcador para la visita Wendy Cabello de parte de las charrudas, pero Yanara Aedo empató. Luego Francisca Lara estableció la ventaja parcial, el 2-1, y la sangre Rapa Nui de Isabel Katzban con su abuela de la isla llevó a este triunfo final para las
las seleccionadas chilenas, las que van a pensar en que el preolímpico puede ser con cualquier de estos equipos africanos. Puede ser Costa de Marfil, Camerún, Zambia o Kenia. Van a jugar con africanas el preolímpico que las posibilitaría a ir a Tokio 2020. Así están las cosas entonces en la selección chilena femenina. Ayer hubo transmisión, un muy buen rating. Los chilenos están valorando el fútbol femenino y lo están viendo en televisión, y eso también habla podríamos decir, habla de un nuevo interés. Porque además fueron las que realmente fueron al Mundial, fueron a Francia este año, tuvieron un desempeño que llevó a que en su minuto se pensara que Tiana Elner podría ser valorada para ser premiada como la mejor arquera del mundo. No lo hizo, no fue así por la FIFA, pero bueno, estuvo en el podio de las 3 mejores. Además, en Alicante, mientras La Roja se está preparando para estos partidos amistosos del sábado y el martes próximo ante Colombia y Guinea, hubo un, podríamos decir, frío, no tan destacado, no hubo abrazo ni nada, reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. Ayer ya escuchábamos a Mauricio Isla. En la selección hemos tenido conductas extrafutbolísticas, pero ahora en adelante lo que hay que pensar es resituarnos. Estuvieron citados, espero que se arreglen las cosas, dijo Isla, y ayer lo escuchábamos junto a Eric Pulgar. Hoy también están en la misma línea. Así las cosas es que antes de la cena, se comenta hoy, el arquero y el King tuvieron un primer y distante apretón de manos tras la eliminación a Rusia 2018. Se sentaron, eso sí, en la misma mesa con Gary Medel. Llevaron en su momento algo lo más natural posible. Son 10 días para solucionar sus problemas, le habría dicho Mauricio Isla. Y así las cosas es que se visualiza que Bravo va a ser titular el próximo sábado. Lo mismo Arturo Vidal, que decirlo de Isla y el propio Gary Medel. La NFP quiere estrenar el nuevo Tierra de Campeones ante Bolivia el 15 de noviembre. Así que con el nuevo motivo de la fecha FIFA, Sebastián Moreno, el presidente del fútbol chileno, dijo que va a conversar con el alcalde Mauricio Soria, ahí en la región de Tarapacá, para que en noviembre, en la próxima fecha FIFA de ese mes, Chile esté inaugurando el Tierra de Campeones con su nuevo pasto, sus nuevas galerías y todo lo demás. Las pruebas que ha tenido Rueda con el debut eliminatorio en la Mina es que en el partido de la 1 de la tarde del próximo sábado puede estar como dupla de zagueros Paulo Díaz y Guillermo Maripán. También Fabián Orellana podría aparecer en la delantera junto con Gary Medel, suspendido para el primer partido de la fecha doble en marzo, pero que podría estar como volante en este partido amistoso. Lo más lógico, dicen algunos, es que juegue Vidal con Pulgar, pero otros dicen que puede aparecer Medel en vista de aquello, y eso es lo que está probando Reinaldo Rueda. Sí o sí, Alexis Sánchez también va a estar en la delantera. Otro de los que ha entrenado muy bien, se lo ha visto muy comprometido, muy contento también de lo que está viviendo en Italia. El niño, ya no niño maravilla, el maravilla nomás, como le dicen algunos, en definitiva. Así las cosas es que el fútbol de La Roja, tanto femenina como masculina, está teniendo estas novedades. Mientras tanto que Chile se está preparando para llegar a Madrid en la Copa Davis. El presidente de la Federación de Tenis de Chile ha aclarado que Nicolás Massú sí es prioridad como capitán en el Team Chile, en el Team chileno. Porque, recordemos, Massú durante todo este año ha sido el entrenador del austriaco Dominic Thiem. Y va a estar en la previa de Londres, del Master de Londres, que se va a jugar desde la próxima semana. Ahora se está terminando de jugar Shanghái, estaba jugando Garín de madrugada para ver si seguía su continuidad. Pero ahí veremos también si Nicolás Massú va a reeditar sus glorias con el equipo chileno de Copa Davis en vista de este verdadero mundial que se va a desarrollar en noviembre próximo en Madrid por parte de nuestra delegación. Jarry, Garín, evidentemente, o Garín Jarry, dicen algunos, van a ser el 1 y 2 de nuestro país. Vamos a ver si alguien o ellos mismos van a jugar el dobles también en otra selección, en este caso la de tenis, que tiene su encuentro en Madrid en noviembre próximo. Y en la información internacional que hemos estado muy pendientes en el último tiempo, tiene que ver con los sucesos que se están desarrollando actualmente en Ecuador. Los analistas analizan que el paquetazo en Ecuador fue una decisión fiscal que fue valiente, podríamos decir en términos
en términos macroestructurales, pero ha sido de un costo político muy, muy alto, y hoy se ha conocido palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que estuvo por más de 10 años liderando toda la revolución y todas estas asignaciones fiscales y subsidios al combustible y a otros productos y alimentos que está tratando de sacar el actual presidente, que para algunos era su delfín, pero que terminó transformándose en casi un opositor, Lenín Moreno. Así las cosas, esta semana, para resumir lo que ocurrió en Ecuador, fue suspendida la producción de 3 pozos petroleros en medio de las manifestaciones que se oponen al plan de ajuste económico incentivado por el presidente Moreno. Son fin a 40 años de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las gasolinas y del petróleo. Se han bloqueado carreteras en 17 de las 24 provincias del país al centro del mundo, y se han comenzado a ver los primeros efectos económicos de una crisis política: desabastecimiento de la gasolina, escasez de productos en los mercados callejeros, especulación en el precio de los alimentos y en los fletes, aumento del pasaje en el transporte urbano en muchos municipios. El recorte de la producción petrolera, que es el principal producto de exportación ecuatoriano, ha sido de un fuerte impacto en sus finanzas. Así también se habla de que va a empezar a aumentar la inflación, que actualmente estaba en tasas negativas, pero que va a tener complicaciones. El Producto Interno Bruto de Ecuador solo creció 0,3% en el segundo trimestre de este año, y todo esto vino con la implementación de este plan de ajuste fiscal. La idea es reducir el déficit público en 1.500 millones de dólares. Todo esto en un denominado paquetazo que ha tenido el Fondo Monetario Internacional como propuesta. ¿Para qué? Para que entregarles crédito a Ecuador por más de 4.200 millones de dólares, porque el FMI dice que la única manera de entregarle plata es que se haga evidente un recorte del gasto público. Esto ha suscitado lo que usted ve acá. Claro, evidentemente. Las protestas que se han conocido durante ya más de 48 horas. Desde finales de la semana pasada, la gasolina ha subido a $1.85 el galón, desde 1.85 a 2.30, y el diésel lo mismo, un alza de hasta 120%. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ya el reclamo viene de Lenín Moreno, que durante toda la etapa de Rafael Correa, que hubo bonanza económica, porque aumentaron el precio de las materias primas, como también ocurrió en otros países del continente, Correa auspició un alza del gasto público. Pasó de un 25% del PIB, del Producto Interno, a un 44% en solo 7 años, desde 2007 al 2014. Ese crecimiento provocó déficit fiscal, se ha señalado por los economistas, y ese déficit alcanza un 7% del PIB hasta el 2016. Así entonces es que dijo que el crecimiento ha llevado a una situación insostenible de la deuda pública. Y así las cosas es que en los bonos soberanos en el mercado internacional a tasas sumamente altas ha llevado como efecto que nadie quiere endeudarse en bonos de Ecuador, porque en definitiva es un bono es un papel muy volátil. Bueno, la influencia ha dicho que el acuerdo con el FMI provoca una reducción del crecimiento, mayor desempleo y mayor inestabilidad macroeconómica. Por ejemplo, lo dice Mark Weinstrom, codirector del Centro de Estudios de Políticas Económicas en Washington. Pero de todas maneras, dice, el plan del FMI que le exige a Ecuador, Weinstrom, de eliminar un conjunto de políticas a lo largo de los últimos años puede tener mucho éxito, porque puede estimular el crecimiento económico y reducir la desigualdad, pero políticamente tiene costos muy altos y se está viviendo actualmente. ¿Qué es lo que hizo Lenín Moreno? Tuvo que salir huyendo de la capital, tuvo que ir de Quito a Guayaquil, que se señala una ciudad de corte mucho más conservador. Su alcaldesa acaba también de hacer alocuciones de salir a manifestar su apoyo a Lenín Moreno, porque el paquetazo incluye baja salarial de hasta 20% de los contratos temporales en el sector público, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días a los empleados públicos, aporte de un día de salario de los empleados al fisco, contribución especial de las empresas con ingresos de más de $10 millones anuales a las arcas fiscales, aumento de los bonos que se entregaban a las familias más pobres y una extensión de beneficios a 1.300.000 personas como compensación, pero esto no ha sido aceptado principalmente por las comunidades indígenas. Supresión de impuestos a la importación y la tecnología y otros efectos más. Así las cosas es que Lenín Moreno está abordando la posibilidad de elecciones anticipadas, como se le ha solicitado por algunos. Otros dicen que sencillamente la marcha convocada para este miércoles, la marcha que están convocando los grupos indígenas,
en Quito puede llegar a ser el gran hito que marque el destino no del gobierno de Lenín Moreno. Todo esto en el Parque del Arbolito, bajo los árboles de la Asamblea Nacional de Ecuador, se produjo algo que va a anticipar lo que va a ocurrir en esta jornada, manifestaciones, protestas y demás. Hay que señalar que Ecuador está con menos 2 horas de diferencia que Chile. Nosotros estamos con el horario del Atlántico, el horario de Buenos Aires. Ecuador, al igual que Perú, en este minuto recién van a ser el mediodía en el centro del mundo, o en la mitad del mundo, y lo que vaya a ocurrir hoy por la tarde puede ser o caótico o una expresión de poder de los grupos indígenas. Va a haber una marcha por la céntrica avenida 6 de diciembre y eso puede suscitar la intervención de las fuerzas policiales, pero también lo que algunos llaman a tomarse el Parlamento. Por algunas horas en el día de ayer eso todavía ha ocurrido y sencillamente fue reprimido por las fuerzas de seguridad. Así las cosas es que lo que se está señalando, para algunos recuerdan lo ocurrido en diciembre de 1996, cuando también a través de un paquetazo de Año Nuevo, el presidente Abdalá Bucaram intentó una serie de medidas económicas como el congelamiento del salario mínimo y la elevación de los costos del pasaje. ¿Qué es lo que sucedió? Que sencillamente medio año después, en febrero del 97, el Congreso destituyó a Bucaram, que tuvo que salir huyendo, lo recordarán ustedes, en un helicóptero. Así las cosas es que para hoy se señala que la diferencia con Bucaram es que hasta hoy, hasta estos instantes, las Fuerzas Armadas en el Ecuador siguen respaldando a Lenín Moreno. Han aparecido como edecanes este respaldo, esta imagen del presidente hablando en televisión pública y los militares atrás. Pero el movimiento indígena ha tomado la batuta en las protestas y la misma estrategia se ha desarrollado: bloqueo de calles, eliminación en definitiva la seguridad pública, y un pueblo indígena que lleva viviendo 500 años de resistencia. Es una política de resistencia, ha dicho por ejemplo la antropóloga Gabriela El Juri, y eso va a ser muy fuerte y muy destacado. Fueron los indígenas los que pusieron a Correa en su minuto en el poder, y esos mismos indígenas hoy están exigiendo que se vaya Moreno porque le prefirió hacerle el guiño económico al FMI y no a el mundo indígena. ¿Qué lo dice también el Lenín Moreno en entrevistas a distintas cadenas internacionales? Que él siente, y su gobierno tiene información, que toda esta ebullición social está siendo respaldada por el gobierno de Nicolás Maduro desde Venezuela. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno tomó la decisión hace algunos meses, recordemos, de dar un giro a la derecha y no propiciarse como el delfín o el continuador de las políticas de Rafael Correa, sino que hacer mucho más guiños, y por eso vino a nuestro país. Ya ha estado integrando también mesas con Mauricio Macri en Argentina, con Iván Duque en Colombia, qué decirlo, con Martín Vizcarra en Perú, y también en Paraguay con Mario Abdo. Recordemos que la mayoría de los países del continente actualmente, salvo Evo Morales y Nicolás Maduro, son de corte de centro derecha. Colombia con Duque, Perú con Vizcarra, Chile con Piñera, Macri en Argentina, pero con la posibilidad de salir rápidamente tras las elecciones que se le vienen a fin de mes junto a Alberto Fernández. Qué decirlo en Brasil con Jair Bolsonaro, y solamente queda el presidente Tabaré Vázquez en el Frente Amplio en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, también con la posibilidad de su reelección, y con toda la crisis y todos los bemoles internacionales que ha sufrido Venezuela con Nicolás Maduro al mando de ese gobierno y de las Fuerzas Armadas, que en definitiva es la expresión de poder que más queda en el continente en vista del análisis que se hace por parte de los expertos en materia internacional, también en materia de políticas públicas que se ha impulsado en el último tiempo en el continente americano, tan golpeado como siempre y con tanto movilización social en las últimas décadas, en este caso con el ojo puesto que le hemos querido dar una breve revisión de lo que está viviendo Ecuador, con una marcha indígena que se señala en horas de esta tarde puede demostrar o no la continuidad del gobierno de Lenín Moreno. 2 de la tarde, 3 minutos. Resumen en FTC Noticias. Rotundo rechazo al cierre de la Fundición Ventanas. Los sindicatos realizaron asamblea conjunta en la puerta de la división para defender los miles de puestos de trabajo.
El gobierno asegura que la decisión aún no está tomada. El ministro de Minería, Valdo Procuriza, le bajó el perfil a la revelación de las intenciones del presidente Piñera en la previa de la cumbre climática de la COP25. El Tribunal Constitucional admitió a trámite la segunda consulta por la propiedad de los fondos de pensiones por parte de un jubilado. Analizará la admisibilidad de la petición de la Corte de Punta Arenas tras la petición de Antofagasta. El presidente y también el vocero de la Corte Suprema le bajaron el perfil al fallo que cuestionó las facultades del Tribunal Constitucional. Esto no es una guerra mundial, dijo Cisternas, mientras que el juez Brito habló de una sola sentencia en un debate jurídico en ciernes. 400 despidos en la industria pesquera del Biobío por los efectos de la ley de la jibia. La empresa empezó a notificar a los trabajadores del buque Terranova. La Moneda implementó una mesa nacional por la crisis hídrica en el país, donde no participa ninguna organización social. Hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos premió a Rodrigo Mundaca del Movimiento por el Agua y los Territorios de Petorca. Ecuador en crisis. El presidente Lenín Moreno se trasladó de Quito a Guayaquil por amenazas de un eventual golpe de Estado. El mundo indígena se alza en contra del paquetazo del Fondo Monetario Internacional con una gran marcha en esta jornada en la mitad del mundo. Y en el deporte, la selección chilena femenina le ganó a Uruguay con sangre Rapa Nui. Una debutante en La Roja anotó y festejó mirando a la isla de Pascua. Esperan rival africano para el preolímpico. Mientras tanto, en Alicante, frío reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal para el partido de este sábado ante Colombia. El tiempo en FTC. 30 grados en Santiago tenemos. Vamos para 34 en esta jornada. Sencillamente el verano se adelantó para este 9 de octubre. Mientras tanto que Arica tiene 19 grados con cielos despejados, 18 grados para Iquique con cielos despejados variando a nublado. Antofagasta está con 20 grados y cielos despejados. Copiapó tiene 26 grados con cielos despejados. Ahí el saludo como siempre a todo el Distrito Norte, a la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, ministro Ales, Gabriela Mistral, también el Abra y los trabajadores, funcionarios y amigos del edificio corporativo ahí en Calama, en el Distrito Norte. También, como no, a los más de 230.000 trabajadores de la minería privada en nuestro país, las y los trabajadores y trabajadoras. También el saludo, como siempre, a la patrimonial El Salvador por Atacama. Serena Coquimbo con 20 grados con cielos nublados. 27 grados con cielos nublados, vientos de hasta 40 kilómetros para Quintero y Puchuncaví, toda la zona costera de Valparaíso, mientras que hay 31 grados y hasta 32 citados en los Andes San Felipe. Hacemos ahí entonces la revisión. El saludo, como siempre, fuerza, ánimo, mucha entereza a los sindicatos de la división y fundición Ventanas. El saludo también por la cordillera en la Aconcagua, la división andina, y a los sindicatos de Anglo American, Gerardo Rivera, Chagre, Soldado y Los Bronces. Rancagua con 29 grados y cielos nublados. Y ayer saludo a Caletones, también a los sindicatos de la división El Teniente. 24 grados con nubosidad parcial para el Maule, 25 grados para Chillán en el Ñuble. 19 grados con nubosidad parcial y vientos de hasta 40 kilómetros para el Biobío y Concepción. Saludo ahí a todos los trabajadores y sindicatos de la pesca industrial. Temuco con 18 grados en la Araucanía, cielos con nubosidad parcial. Valdivia también 18 grados y nubosidad parcial en Los Ríos. 14 grados con chubascos aislados con cielos nublados en Los Lagos y Puerto Montt. 13 grados con cielos nublados en Coyhaique y Aysén. Punta Arenas tiene 10 grados con cielos nublados, chubascos débiles y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Sí, 100 kilómetros por hora en la zona austral. Menos 4 con cielos cubiertos en la Antártica, 17 grados con cielos nublados en el archipiélago de Juan Fernández y 21 grados con nubosidad parcial en Rapa Nui, la isla de Pascua. Nos pasamos un poquito como siempre, pero pendientes teníamos que hacer evidentemente esta revisión de lo que ocurre en materia internacional con Ecuador. Nosotros vamos a estar pendientes de eso, de lo que ocurre con Ventanas, de lo que ha sido el trabajo legislativo y que se sigue desarrollando en materia de discusión de glaciares. También hoy se vio fracasada, postergada la Comisión de Minería y Energía por falta de quórum. No llegaron los senadores a esta discusión. Iba a ser una transmisión también de nuestras plataformas. Estaremos muy pendientes cuando se reanude ese debate. Más 569-56029721, más 569-56029721, nuestro WhatsApp, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, donde estamos como siempre también en vivo y en directo.
@FED-Trap-Cobre en Twitter, Federación del Cobre en Instagram, FT Cobre, donde queda colgado este video en nuestro canal de YouTube, Mundo Sindical y radiosenvivo.cl en nuestras aplicaciones y, como no, la www.ftc.cl, nuestra señal digital madre, donde tienes FTC Radio para que te quedes con la mejor música, FTC TV para que te quedes con las señales audiovisuales y todo el trabajo periodístico e informativo de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, que tengan un muy buen cierre de miércoles y nos estamos viendo y escuchando en una nueva edición de FTC Noticias. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. Dos de la tarde, 8 minutos. Un momento